Esta ley considera que la mayoría de los trámites se realizarán por medio de juicio oral, considerando pocas vías especiales. La estructura de juicio oral que plantea es similar a lo que ya hemos visto en materia mercantil y en materia laboral, en donde tenemos una fase postulatoria con la demanda, contestación y vistas, y posteriormente una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, lo que pretende concentrar el proceso en dos audiencias solamente. Ahora bien, respecto de las vías especiales, se contempla un juicio oral sumario en donde solo habrá audiencia de juicio. Sin embargo, el código no establece en qué supuesto se dará este proceso sumario, indicando que la procedencia de esta vía la determinarán los consejos de las judicaturas locales en cada entidad, lo que rompe un poco con la homogeneidad que pretende este código. Por otra parte, otras vías que se contemplan son el juicio ejecutivo civil oral, el juicio especial hipotecario oral, el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, la inmatriculación judicial oral. En materia familiar, igualmente, se contempla una estructura de juicio oral de dos audiencias, preliminar y de juicio oral. Desaparece lo que conocemos como divorcio incausado. Este se tramitará conforme a las reglas del proceso oral familiar. Se consideran procesos especiales en materia familiar el de consignación de alimentos, nombramiento de tutores o curadores, enajenación de bienes de menores, el proceso de adopción y lo que se conoce como divorcio por mutuo acuerdo. El nuevo código lo considera como divorcio bilateral. En los procesos sucesorios se contempla la posibilidad de tramitarse ante notario, lo que algunas legislaciones locales llegaban a restringir un poco, y se contempla una vía especial denominada proceso sucesorio no controvertido vía judicial, el cual considera se tramite todo el proceso sucesorio en una sola audiencia. Desde mi punto de vista, es de lo mejor que tiene este nuevo código. Por otra parte, el código contempla los procesos en línea, los cuales considera que todos los procesos establecidos en el código deben ser compatibles con su tramitación en línea. Sin embargo, una desventaja es que todas las partes que intervengan en el proceso deben estar de acuerdo en tramitar su controversia en línea. De lo contrario, será desahogado el proceso de forma presencial tradicional. Importancia siempre conocer la tramitación de los juicios ordinarios, puesto que es esta vía la que se usa cuando un proceso no cuenta con una tramitación especial. En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares son pocos los procesos civiles que se definen en una vía especial, como los de arrendamiento, hipotecarios o la vía sumaria, la cual, por cierto, no está definida en sus hipótesis en el código, sino que le deja a los estados el determinar bajo qué criterios procederá la vía sumaria, pero de esto te hablaré en otro video. Así entonces, la vía ordinaria procede cuando la pretensión del actor no cuenta con una vía especial de tramitación. En el nuevo código se establece que esta vía ordinaria será oral, la cual se desarrollará en dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Su fundamento lo encontrarás a partir del artículo 456 al 469 de dicho código. La audiencia preliminar considera varias etapas. Primero, la depuración del proceso. Dentro de esta etapa se determinará lo que corresponda en relación a las excepciones procesales, salvo la de incompetencia, la cual tiene su tramitación especial y no corresponde al juzgador decidir. Después, la conciliación. En caso de no llegar a un arreglo, se pasa a la siguiente etapa, la depuración del debate. En esta etapa se deberán establecer los hechos no controvertidos y que quedarán fuera de litis.
así como los acuerdos probatorios, mismos que en relación a los hechos no controvertidos se procurará depurar aquellas pruebas que ya no sean necesarias por estar encaminadas a acreditar hechos que se han acordado fuera de litis. Posteriormente, se determinará lo correspondiente a la admisión de pruebas, en donde se abrirá un debate para que las partes manifiesten lo que corresponda en relación a las pruebas que la contraria pretenda continuar desahogando para juicio oral. Finalmente, el juez, determinando la admisión y desechamiento de pruebas, señalará día y hora para la audiencia de juicio oral. Podrás notar que la audiencia preliminar es de suma importancia en este proceso. Ahora bien, en la audiencia de juicio oral, al declararla iniciada, las partes podrán hacer sus declaraciones iniciales para exponer su teoría del caso. Se procederá al desahogo de las pruebas admitidas y se dará el uso de la voz a los litigantes para que expresen sus conclusiones finales. El código establece que en la misma audiencia se dictará sentencia, dándole al juzgador la prerrogativa de declarar un receso para que pueda en el mismo día dictar la sentencia correspondiente. Como puedes ver, lo que pretende este código es hacer los procesos más rápidos. Si bien algo que no indica dentro de los artículos que regulan esta vía, pero se entiende que debe hacerse, es que la demanda y su contestación, así como en su caso también la reconvención y su contestación, deberán tener por ofrecidas las pruebas que se pretendan desahogar en el juicio. La declaración de parte es una prueba común en la materia civil y familiar y suele ser un complemento a lo que se pueda llegar a lograr con la prueba confesional, pues mientras que en la confesional son posturas que se contestan con un sí o no, en la declaración de parte podemos hacer preguntas abiertas que amplíen un panorama al juzgador. Pues bien, una novedad legislativa que no es contemplada en muchos códigos procesales estatales es que la declaración de parte se considera como de parte contraria y de parte propia, es decir, puedes hacer que tu propio cliente declare en juicio oral al tenor de las preguntas que se preparen para dicha prueba, lo que no es común en los códigos procesales de las entidades federativas. Así entonces, esta prueba se caracteriza por ser de preguntas abiertas, cuyas respuestas buscan obtener una respuesta ilustrativa de la parte declarante, contrario a la confesional, donde se busca que la parte absolvente confiese con un sí o no. En la declaración de parte se busca respuestas abiertas a preguntas que incluso pueden ser hechos complejos e incluso ser preguntas un tanto insidiosas. El nuevo código se contempla que esta prueba se desahogará en audiencia de juicio oral, en donde las preguntas se formularán de forma oral directamente. La parte contraria podrá objetar las preguntas, el interrogante podrá defender su pregunta o bien reformular. Finalmente, el juzgador será quien determine si la pregunta se admite o no. Ahora bien, el artículo 287 de este nuevo código establece la forma en que deberá presentarse este interrogatorio y indica que las preguntas se formularán de manera oral, libre y directa sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser comprendidas con facilidad por quien ha de declarar, estar dirigido a demostrar hechos controvertidos que sean objeto de la litis, estar formulado en términos sencillos, claros y precisos, referir sobre hechos percibidos o con conocimiento de la parte respectiva y no a conceptos subjetivos u opiniones, podrán formularse respecto de hechos complejos. Las preguntas no podrán ser insidiosas, entendiéndose por tales las que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, con objeto de tener una confesión contraria a la verdad. Las preguntas no serán repetitivas, no se permitirán preguntas sobre cuestiones de derecho o desconocidas técnicamente por la parte respectiva y podrán formularse preguntas abiertas, caso en el cual la persona responderá ampliamente, o cerradas, supuesto en el cual deberá responder primero categóricamente afirmando o negando sin perjuicio de realizar las aclaraciones pertinentes. En el desahogo de esta prueba, el código permite que se tenga a la vista bienes, instrumentos, apoyos técnicos e incluso documentos para ser mostrados al declarante para que el declarante pueda contestar lo que se le formula. La calificación de las preguntas que se realicen y los acuerdos tomados por el juzgador en esta prueba solo serán recurribles junto con la sentencia definitiva como vicios procesales. Una duda que es frecuente cuando es la primera vez que iniciamos un proceso en línea es saber cuál es la forma correcta de presentar una prueba documental ante dicho proceso en línea. En estos casos, si bien podemos de forma directa aportar la documental de forma presencial ante el juzgado,
lo cual rompe un poco con el propósito de la justicia en línea. Sin embargo, esto lo puedo recomendar cuando la cantidad de documentales es voluminosa y podría implicar fallas en la plataforma. Ahora bien, cuando las documentales son manejables y en un número no tan voluminoso, lo ideal es escanearlas y digitalizarlas una por una en un formato PDF, porque de esta manera es más sencillo agrupar todas las imágenes en un solo archivo por cada documental que vayas a presentar. Asimismo, te recomiendo que nombres el archivo como la documental de que se trata. Algo muy importante a considerar es lo que establezca la norma procesal sobre la formalidad que deba guardar el presentar un documento en formato digital. Por ejemplo, en amparo, el acuerdo general que reglamenta el proceso en línea nos obliga a manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento digital es una representación digital fiel e inalterada de su original. Sin esta formalidad, el juzgador te obligará a presentar presencialmente el documento. En el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se establece que esta obligación no será necesaria. Por otra parte, en los procesos en línea de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo, los documentos digitales solo requerirán la manifestación bajo protesta de decir verdad respecto si son originales o copias certificadas. Si se omite esta manifestación, se considerarán copias simples en perjuicio del promovente. Prueba pericial, la cual para la materia civil y la familiar contienen ciertas reglas especiales. Empecemos por las reglas en materia civil. En este nuevo código, los procesos que contemplan no tienen un plazo específico para ofrecer pruebas. Esto debe hacerse en las fases postulatorias escritas de los procesos. Por ello, es necesario saber que la prueba pericial deberá ser ofrecida desde la demanda, su contestación o en el desahogo de la vista a la contestación o en su reconvención también y en la contestación a la reconvención. La prueba se admitirá o desechará en la audiencia preliminar, en donde, atendiendo a la complejidad de la pericial, el juzgado podrá conceder 5 o 10 días para que se presente el dictamen por escrito. Si no se realiza en el plazo concedido, se le tendrá por no exhibido, se precluirá el derecho a presentarlo y la pericial se tendrá por desahogada con el dictamen que obre en el expediente. Si ningún perito lo presenta en el plazo concedido, se tendrá por desistida la prueba. El perito se deberá presentar a la audiencia de juicio identificándose y acreditando su calidad de perito en la materia. En la audiencia de juicio, el perito deberá exponer sus conclusiones y responder a las preguntas que las partes o el propio juzgador pueda llegar a formular. Si los dictámenes son contradictorios en la audiencia de juicio, el juzgador podrá requerir un perito tercero en discordia a quien se le notificará y se mandará a pedir su dictamen para ser recibido y expuesto en una ulterior audiencia de juicio. Es importante mencionar que se puede recusar al perito nombrado por el juzgador, lo que se deberá hacer en la audiencia de juicio que se señaló para desahogar el dictamen del tercero, en donde la parte que promueva la recusación deberá presentar las pruebas necesarias para que dicha recusación sea aceptada. Ahora bien, en materia familiar existen algunas reglas específicas. Por ejemplo, que en todos los casos donde se proponga una prueba pericial se nombrará un perito oficial cuyos honorarios serán cubiertos por el Estado. Otra regla especial es que los peritos deberán presentarse a aceptar y protestar su cargo en la audiencia preliminar. Si no se realiza, la prueba será desechada. En materia familiar se les concede un plazo genérico de 15 días contados a partir de que se aceptó el cargo. Es importante mencionar que el ofrecimiento tanto en materia civil como en la familiar no cambia, es decir, se deben expresar los puntos o cuestiones a resolver por el perito, el nombre del perito y la forma en que éste acreditará su calidad de experto. El divorcio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tuvo algunas modificaciones de lo que muchos podríamos llegar a conocer dentro de las legislaciones de nuestras respectivas entidades federativas. Empecemos por el divorcio por mutuo acuerdo, o, como lo considera el nuevo Código de Divorcio Bilateral. En este proceso se consideran 4 formas para lograrlo: a través del proceso ante los propios juzgados directamente, mediante juicio en línea, de forma notarial y de forma administrativa ante el registro civil. Los fundamentos para este divorcio los encontrarás en los artículos 654 a 662 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y en su presentación no cambia respecto a lo que ya hemos visto en procesos actuales.
La petición de divorcio debe tener acompañada el convenio que indique lo relacionado a los hijos, su custodia, pensión y convivencias, y en su caso también lo relacionado a los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio cuando éste haya sido por sociedad conyugal. Ahora bien, algo que sorprende un poco de este nuevo código es que no contempla una vía especial para el divorcio incausado, por lo que ahora se tramitará conforme a las reglas de la vía oral familiar, por lo que se tendrá que pedir el divorcio como una pretensión junto a lo que corresponda, como por ejemplo guarda y custodia de los hijos, convivencias, pensión alimenticia y lo relacionado a los bienes en el matrimonio, junto con las pruebas que se pretenda desahogar en el proceso. En la vía oral familiar se dará un plazo de 9 días para contestar la demanda y posteriormente se señalará fecha para audiencia preliminar dentro de los 15 días siguientes. En la audiencia preliminar se establecen dos fases, la junta anticipada y la de audiencia. Durante la junta anticipada se llevará a cabo por el secretario judicial, la cual tendrá por objeto 1. El intercambio de información y de pruebas entre las partes, 2. Formular propuestas de convenio, 3. Establecer acuerdos sobre hechos no controvertidos y 4. Proponer acuerdos probatorios donde se podrá pedir la exclusión parcial o total de pruebas o la incorporación de otras. En el caso de que las partes lleguen a un acuerdo, se podrá manifestar un cambio para sujetarse a la vía de divorcio bilateral y se celebrará de forma inmediata la audiencia única que prevé esta vía. Concluida esta fase, si no llega a un arreglo conciliatorio las partes, se dará cuenta al juzgador para desarrollar la fase de audiencia, la cual se desarrollará de la siguiente forma. Primero, se enunciará la litis. En segundo lugar, se depurará el proceso respecto de presupuestos y excepciones procesales. En tercer lugar, se revisarán los acuerdos de hechos no controvertidos, así como la exclusión probatoria en la cual se podría abrir algún debate. Posteriormente, se determinará la admisión y preparación de pruebas, se revisarán las medidas provisionales y, en el caso del divorcio, se resolverá lo relacionado al divorcio, dejando pendiente lo relacionado a los demás puntos y se citará para audiencia de juicio. Esta audiencia tiene sus fundamentos en lo que disponen los artículos 670 a 677 del nuevo código. En la audiencia de juicio se desahogarán las pruebas admitidas y en su caso, al dictarse sentencia, se determinará lo correspondiente, en su caso, a guarda y custodia de los hijos, convivencias, pensión alimenticia y lo relacionado a los bienes en el matrimonio. Toca hablar sobre los procesos de arrendamiento, los cuales tienen algunos cambios en comparación con los procesos que se regulan de forma común actualmente. Algo que continúa siendo igual es la competencia, ya que ésta se regula de forma principal en cuestión de territorio por el del lugar en donde se ubica el inmueble en materia del contrato de arrendamiento. No obstante esto, la competencia por cuantía no es determinada en este código, por lo que esto podrá ser determinado en cada estado de forma independiente. Ahora bien, los procesos de arrendamiento inmobiliario se tramitarán en la vía especial de juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, el cual es reglamentado a partir del artículo 520 al 529 de este código. La demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención deberán acompañarse de las pruebas que se pretendan desahogar en el proceso, ya que no existirá un plazo para ofrecer pruebas. Estas se deben ofrecer en este periodo postulatorio o escrito del proceso. El plazo para contestar la demanda es de 15 días. El mismo término se concede para contestar a la reconvención en caso de que ésta se oponga. En este proceso no habrá audiencia preliminar. En el acuerdo en que se tenga por contestar a la demanda o en su caso la reconvención, el juzgado deberá establecer las pruebas que serán admitidas y señalará día y hora para la audiencia de juicio, la cual será dentro de los 15 días siguientes. La preparación de las pruebas queda a cargo de las partes para que éstas puedan desahogarse en la audiencia de juicio. En caso de que se requieran citatorios o alguna comunicación que implique al juzgado, deberá prepararse antes de la audiencia de juicio o de lo contrario, la prueba se declarará desierta. Es importante mencionar que se considera la posibilidad de que se autorice un embargo antes de culminar el juicio, cuando en la demanda se reclame el pago de rentas atrasadas, siempre y cuando sean 2 o más meses. Ante esto, la parte actora podrá pedir que la parte demandada acredite los pagos al momento de contestar la demanda o al momento de emplazar, en cuyo caso, si no se acredita, se procederá al embargo. Finalmente, se considera que en contra de las sentencias dictadas en estos procesos, procederá el recurso de apelación con efecto devolutivo, lo que implica que la sentencia podrá ejecutarse aún estando pendiente de resolverse la apelación.
hipotecario oral está previsto en el código del artículo 506 a 519, el cual establece que este proceso es procedente cuando se tenga por objeto constituir, ampliar, dividir, registrar y extinguir una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. A la demanda deberá acompañarse la escritura donde conste la hipoteca, ya que se considera como documento base de la acción. La demanda para su contestación se cuenta con un término de 15 días, lo que cambia en relación a muchos otros códigos donde este plazo suele ser más corto. Estos procesos se deben registrar ante el registro público que corresponda de la entidad federativa en donde se lleve este proceso. Ahora bien, para la contestación de demanda, este código limita las excepciones que se pueden interponer. Esto se encuentra en el artículo 508, limitando las excepciones a 1. Las procesales, 2. Las fundadas en que la persona demandada no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la de falsedad del mismo, 3. Falta de representación de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación de la demandada el documento base de la acción, 4. Nulidad del contrato, 5. Pago o compensación, 6. Remisión o quita, 7. Oferta de no cobrar o espera, 8. Novación de contrato y 9. Prescripción. Es importante mencionar que las pruebas que se pretendan desahogar en este proceso deberán presentarse en los escritos de demanda, contestación, vista y en su caso en la reconvención y contestación a la reconvención, ya que no existe un término para ofrecimiento de pruebas. Una vez que se tiene la fase expositiva desahogada, el juzgador determinará las pruebas que se van a desahogar y señalará día y hora para audiencia de juicio, ya que en este proceso no se desahoga audiencia preliminar. En esa audiencia de juicio se desahogarán las pruebas admitidas y se dictará sentencia. Recordemos que los recursos en un proceso son aquellos actos procesales que tienen a su disposición las partes para que puedan revocar o modificar el sentido de una decisión judicial, por lo que conocer cuáles existen y en qué casos proceden es de suma importancia. Pues bien, recordemos que este nuevo código privilegia los procesos de índole oral, por lo que se ven reducidos los recursos procedentes. Un recurso que en materia civil y familiar se tenía como de aplicación por excepción era el de revocación. Sin embargo, este recurso desaparece de este código, siendo procedentes únicamente los recursos de apelación, reposición y queja. El recurso de apelación no cambia mucho a lo que ya hemos visto en códigos procesales estatales y el federal, es decir, procede contra sentencias definitivas, sentencias interlocutorias y algunos acuerdos, como por ejemplo el que declara la rebeldía o contra la imposición de medidas de apremio, contra la determinación que aprueba o no un remate, y todas las hipótesis las puedes consultar en el artículo 911 del nuevo código. La apelación tiene un plazo de 9 días para interponerse contra sentencias definitivas y de 5 días cuando se trata de otro tipo de acuerdos ante el juzgador que dictó la resolución. Por otra parte, el recurso de reposición únicamente aplica en segunda instancia bajo 3 supuestos. El primero, en contra de la calificación de admisión de la apelación y su efecto, es decir, poder reclamar si una apelación debió ser admitida con efecto suspensivo, por ejemplo. En segundo lugar, cuando no se admiten pruebas en segunda instancia y cuando existan acuerdos para reparar vicios procesales y estos sean de perjuicio irreparable con una trascendencia en el resultado de la sentencia definitiva. El recurso de reposición se debe interponer en un plazo de 3 días ante la sala revisora y deben expresarse los agravios en dicho escrito. Finalmente, la queja procede en contra de los acuerdos que niegan la admisión de la apelación o la adhesión, la resolución que fija monto de la fianza y otros como el acuerdo que no admite una demanda, el auto que concede una diligencia preparatoria, cuando se desestima la petición de una jurisdicción voluntaria también. La queja se debe interponer en un plazo de 3 días ante el juzgado de primera instancia y deben expresarse los agravios en dicho escrito. Es algo relativamente reciente el incremento en el uso de medios electrónicos para dar veracidad de las relaciones e incluso actos de autoridad que se van dictando de manera electrónica, siendo una tendencia que busca ser más frecuentemente usada. Ahora bien, en la actualidad, cualquier persona puede realizar un documento electrónico y no por ello implica que éste tiene una validez. Para que este documento, ya sea un contrato, declaración unilateral de la voluntad e incluso un acto administrativo, este debe contener la expresión de la voluntad de quien lo emite o de quienes se están obligando entre sí
y para ello de manera física se usa la firma. Sin embargo, en documentos electrónicos la firma es un elemento que también es electrónico. La firma electrónica es el conjunto de una serie de archivos personales mediante los cuales una persona plasma su voluntad en un documento electrónico. Estos archivos deben ser usados mediante una plataforma que permita la validación y certificación de estos archivos. Es decir, no basta con tener los documentos a firmar y la firma electrónica, sino que estos deben ser firmados mediante una plataforma que pueda decodificar dichos archivos y pueda estampar un sello digital de dichas firmas, así como un sello temporal. Al respecto, en México existe una norma oficial mexicana que establece los requisitos de las plataformas de decodificación para firma de documentos electrónicos, que es la NOM 151. Plataformas a las que se les da una constancia de PSC, o también conocida como de prestador de servicios de certificación, mediante los cuales estas empresas pueden prestar a los particulares sus servicios para la firma de documentos electrónicos, conservando la validez como si se tratase de una firma autógrafa.